Mis amados amigos y hermanos, es nuestra oración que nuestro amoroso Padre Eterno abra las cortinas celestiales e incline su mirada a nosotros para derramar cual refrescantes lluvias en medio del desierto, sus más ricas bendiciones sobre su pueblo. Reciban una vez más nuestra cordial gratitud por la gentileza de su grata sintonía, compartiendo juntos estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Con nuestra presentación anterior, finalizamos el extenso, pero a su vez riquísimo capítulo 10 del libro de los Hechos. En el día de hoy, damos inicio a un corto y menos intenso capítulo 11, el cual no deja de ser nutritivo y de mucha edificación para todos. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios ni viene ni regresa con las manos vacías, sino que trae nutrición para el alma y dará frutos en abundancia. Después del gran acontecimiento que nos presenta el capítulo 10, es decir, la conversión del primer gentil y lo que esto significó para la iglesia, nos encontramos con el gran reperpero que le armaron a Pedro los hermanos judíos de Jerusalén, que defendían la circuncisión y otras tradiciones y leyes ceremoniales por encima del nuevo pacto y de la gracia divina. Ellos, al igual que Pedro, antes de recibir la visión del lienzo y de pasar por la experiencia vivida en la casa de Cornelio, le faltaba aprender a vivir y caminar bajo la total guía del Espíritu Santo. Así que Pedro, después que fue iluminado por el Espíritu, el cual le abrió el entendimiento, cortando toda esa atadura de exclusivismo y discriminación religiosa, le fue necesario, con el poder y guía del Espíritu Santo, explicar y convencer a los demás apóstoles y en especial a los hermanos de la circuncisión de lo que Dios había hecho en él y en la casa de Cornelio. Y para ahondar más sobre lo que sucedió cuando Pedro regresó de la casa de Cornelio a Judea y visitó la iglesia en Jerusalén, escuchemos los siempre nutritivos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema Pedro defiende la conversión de Cornelio, parte 1. Hechos 11:1 al 10. Vemos ahora cómo fue recibida en Jerusalén la noticia de lo que había ocurrido en la casa de Cornelio.
Antes de que Pedro regresara a Jerusalén, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Lo que debería haber causado la mayor alegría entre creyentes de la circuncisión vino a ser materia de disputa y envidia. Así es como muchas veces los prejuicios de grupo o de denominación llegan a oscurecer la verdad divina y a ponerse en contra de las bendiciones obradas por Dios en otros medios y lugares. Para no confundir las cosas, es preciso distinguir entre el grupo incipiente de judaizantes, que eran los que criticaban a Pedro, y el grupo mayor de creyentes judíos, incluidos los apóstoles y ancianos de la iglesia de Jerusalén, quienes no criticaban a Pedro, pero, como dice Trenchard, quedaban perplejos frente al caso hasta oír la explicación de Pedro. Quienes disputaban con Pedro y sobre qué versaba la disputa, según versos 2 y 3, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Con esto llegaban a pensar quizá que había manchado y aún profanado del todo su ministerio apostólico. Siempre ha causado gran daño a las iglesias el empeño de algunos en sentirse poseedores en exclusiva como un monopolio de la verdad y tender así a excluir de la fraternidad cristiana a los que no piensan en todo como ellos. Aún los ministros de Dios no han de extrañarse de ser criticados, no por sus declarados enemigos, sino por los que profesan ser sus mejores amigos. Pero si nuestra obra ha recibido la aprobación de Dios, bien podemos regocijarnos como Pedro, sea cual sea la reacción de los hermanos en la fe. Los más celosos en el amor y el servicio del Señor deben esperar ser censurados por quienes, bajo pretexto de ser precavidos, se tornan fríos e indiferentes. En el fondo, tal vez inconsciente de esta reacción psicológica, se haya encubierto cierto sentimiento de ser acusados de flojedad espiritual por el celo de los mejores, más humildes miembros de la congregación. Pedro da un informe completo, pero humilde, de todo el asunto sucedido y de manera suficiente para justificar su conducta, así como para satisfacerles a ellos. Según verso 4, Pedro comenzó a explicarles punto por punto todo lo sucedido. Da por supuesto que si ellos hubiesen comprendido rectamente el asunto, no habrían contendido con él. Debemos ser moderados en nuestras censuras, porque si comprendiésemos bien lo que se nos expone, haríamos causa común con nuestros interlocutores en lugar
de oponernos a ellos. Está muy deseoso de que no le juzguen mal en esto. Se dispone a dar razón de la esperanza que hay en él, concerniente a los gentiles, y por qué ha cambiado de la opinión anterior, que era la misma que ellos sostienen todavía. Por medio de una visión se le había dicho que cesase de observar las distinciones hechas por la ley ceremonial. Refiere la visión como la conocemos de antes. El lienzo que allí se le mostró, que decía y bajaba a la tierra en otra parte, ahora aquí está diciendo que venía hasta mí, dice Pedro, pues ambas cosas eran ciertas. Los descubrimientos que Dios hace de sí mismo y de las cosas celestiales los hemos de aplicar por fe a nosotros mismos. Añade también aquí que fijó en él los ojos y lo observó atentamente, como debemos hacer nosotros cuando Dios nos guía a considerar las cosas celestiales. Les refiere la repetida orden del cielo de que comiese de todo aquello, así como la respuesta negativa que él dio, con lo que le muestra que sentía la misma repugnancia que ellos tienen, pero Dios le dijo por segunda vez que no llamase común a lo que Dios había purificado. Así que no tenían por qué reprocharle el haber cambiado de opinión cuando Dios había cambiado la cosa misma. De ello no había duda, pues esto se hizo 3 veces, dice Pedro. Finalmente, para confirmar que se trataba de una visión celestial, las cosas que él vio no se desvanecieron en el aire, sino que volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Qué maravilloso, hermanos, la manera como Dios actúa y hace las cosas son muy diferentes a las nuestras. Así Él dice en su palabra que sus caminos y sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. En aquel entonces, como no existía la Biblia escrita todavía, fue necesario que Dios usara este ángel y esta visión especial a Pedro para resolver un asunto tan importante. Hoy en día existe ya la voz de Dios a través de su palabra, la cual nos habla muy claro. ¿Está usted leyendo su palabra continuamente para que conozca el propósito y plan de Dios para su vida? Si no lo hacen, mi amado amigo o hermano, está muy lejos del plan de Dios y de lo que usted debe hacer. Es mejor que comience a hacerlo ya si no lo está haciendo. Que el Señor les bendiga y abra su entendimiento leyendo su palabra. Amén.